Estamos grabando audio. Toma dos. Hola, yo soy Guillermo Jiménez Palacios y hoy les vamos a hablar sobre los activos intangibles. Como parte del compromiso de Maser, la educación y el conocimiento es parte fundamental de nuestro propósito, por lo cual hoy vamos a enumerar algunos de los tópicos más importantes sobre los activos intangibles en México y en el mundo. El primer tema del cual les vamos a hablar es qué tipo de activos intangibles se pueden reconocer como parte de la empresa o como socios de la misma. El segundo tópico del cual les vamos a hablar es qué tipo de partidas de capital intelectual existen y cuáles son aplicables en la evaluación y el reconocimiento de los activos intangibles en México. El tercer tópico del cual vamos a hablar son los beneficios financieros y fiscales de realizar una correcta planeación sobre los registros documental y operativo de los activos intangibles como parte de la eficiencia fiscal sin caer en operaciones simuladas. El cuarto tópico del cual les vamos a hablar es cómo las grandes empresas y corporaciones nacionales e internacionales lo hacen, cómo aplican sus beneficios de acuerdo a los criterios nacionales e internacionales, como los criterios de la OCDE. El cuarto tópico del cual les vamos a hablar es cómo las grandes empresas y corporaciones nacionales e internacionales lo hacen, cómo aplican sus beneficios de acuerdo a los criterios nacionales e internacionales, como los criterios de la OCDE. ¿Qué son los activos intangibles? Bueno, pues antes de entrar en materia, vamos a definir qué son los activos intangibles. Según las normas de información financiera, las NIF, los activos intangibles en México son activos no monetarios, identificables, sin sustancia física y que generan beneficios económicos futuros controlados por la entidad. Por la entidad nos referimos a las personas físicas o morales que los poseen o que los están creando. Okay. En la evaluación inicial nosotros debemos de considerar algunos costos, por ejemplo, los costos de adquisición, debemos señalar, por ejemplo, si es una adquisición individual, debemos de señalar si es una adquisición de negocios o si lo estamos generando internamente, por eso hablamos del reconocimiento y la evaluación de los activos intangibles. Para que un activo intangible sea reconocido como tal o para que podamos reconocerlos en algún cuestionario físico, podríamos decir que los activos intangibles deben de tener ciertos elementos para considerarse como tales, ¿no? Deben ser identificables, deben carecer de sustancia física, deben de proporcionar beneficios económicos futuros o fundamentalmente esperados, ¿no? Debe tenerse un control sobre dichos beneficios. Los activos intangibles más comunes en las empresas pueden ser las marcas, pueden ser los patentes, pueden ser los derechos de autor, puede ser la fuerza laboral, el know-how o determinar cómo se realizan ciertos procesos, puede ser secretos industriales, puede ser la tecnología como tal. ¿Qué es que sean identificables? Un activo intangible. A pesar de que los activos intangibles no tienen una sustancia física, estamos hablando, por ejemplo, del desarrollo de un software, por poner un ejemplo, pues debe ser identificable, que quiere decir que lo debemos reconocer como tal y que debe de tener una marca o un reconocimiento propio, no debe ser genérico, por así decirlo. Es decir, como un registro ante una institución de derechos de autor, ante gobernación o algo así. Es decir, sí, un registro, pero además tiene que ser original. O sea, es decir, un activo intangible, si lo vamos a reconocer o lo vamos a registrar, tiene que tener ese grado de, pues justamente de patente o de originalidad, porque no podemos estar registrando algo que ya está previamente patentado o inventado, por así decirlo. Así decirlo, ¿no? Nosotros podemos representar los activos intangibles sin sustancia física, sin embargo, para poder evaluarlos, para poder reconocerlos o para poder tener un control de los mismos, necesitamos herramientas de sustancia física para poder tener el control de los mismos. La sustancia física de un activo intangible puede ser un entregable como tal, es decir, la documentación que se tuvo que generar para desarrollarlo. Sin embargo, el activo como tal, el que se maneja a lo mejor en internet, por ejemplo, no tiene una sustancia física como tal, es decir, que no puede ser palpable. Claro, claro. La fundamentación de los beneficios futuros de cualquier activo intangible va a depender mucho de la forma en que se calculen y de la forma por las cuales están creándose. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente los beneficios futuros de una marca o de un activo intangible
tienen que ser más ingresos económicos o tienen que ser ingresos que se traduzcan en utilidades. Muchos activos intangibles pueden tener beneficios económicos a futuro como el ahorro. No necesariamente la generación de riqueza, sino el ahorro económico. También puede ser que un activo intangible a futuro te genere mejores procedimientos que se traduzcan obviamente en la implementación de procedimientos pues, más efectivos, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver el tema de el para qué se están creando para definir ese tipo de tópicos. Toma 3, marco legal. Derivado de la existencia de una variedad de activos en general que pueden no ser los más comunes, existen marcos legales internacionales o nacionales que nos permiten regular la compra de los activos y como tal, también a lo mejor su depreciación o su amortización, ¿no? Este marco legal en México está contemplado dentro de los más importantes en la Ley de Impuesto sobre la Renta. El artículo 32 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, ¿qué nos dice? Nos dice que para efectos de esta ley se consideran inversiones los activos fijos, los gastos y los cargos diferidos, y las erogaciones realizadas en periodos preoperativos. Dentro de este mismo marco existe el párrafo tercero y cuarto que contemplan a los gastos diferidos. Los gastos diferidos son activos intangibles representados por bienes o derechos que permiten de alguna manera reducir costos de operación, mejorar calidad, por ejemplo la aceptación del producto, usar o disfrutar ciertos bienes o la explotación incluso de imágenes como en el tema de las marcas, ¿no? Procedemos con conclusión, marco legal. Por lo tanto, si estamos hablando que los activos intangibles son inversiones, pues entonces la misma ley los pone como cargos diferidos. En este punto, pues debemos de considerar que los activos intangibles no nada más están valuados y no nada más están regidos por las leyes mexicanas, sino también por las leyes internacionales como las leyes consideradas por la OCDE. Yo creo que con eso está perfecto, realmente no tenemos que explicar tanto. Ok. Empiezo, ya está grabando, ¿no? Sí, dale. Ok. La evaluación de los activos intangibles en México tiene muchas particularidades. Muchos de los activos que se evalúan y se reconocen como tal no están determinados por la ley. Muchos de los activos que se evalúan y se reconocen como tal incluso son tecnología nueva. Ese marco legal que comentamos anteriormente, pues nos permite de alguna forma clasificarlos de cierta manera. Existen muchos activos intangibles en México que podemos ver en el día a día, desde el desarrollo de tecnología que ves en internet, la aplicación de tecnología o la modificación de tecnología aplicada en vehículos, la aplicación de tecnología aplicada en maquinaria, los desarrollos habitacionales o los planos que desarrollan, por ejemplo, los arquitectos y los ingenieros para construir nuevas edificaciones, son activos intangibles. Las campañas políticas creadas para el triunfo de candidatos son activos intangibles. El desarrollo de tecnología de punta para temas computacionales son activos intangibles. Pero incluso hay activos intangibles que no tienen que ver con la tecnología, como por ejemplo las marcas, las recetas y los secretos industriales. Podemos hablar de empresas como Sabritas que tienen secretos industriales, podemos hablar de empresas como Coca-Cola que tienen secretos industriales. Es más, cada una de sus marcas representa un activo intangible como tal, pero no solamente cada una de sus marcas, sus fórmulas, cada uno de los sabores que se inventa Coca-Cola para pues obviamente ofrecernos productos nuevos, son formulaciones que representan activos intangibles. En la vida común podemos verlos desde que nosotros creamos un plan de desarrollo para nuestro negocio o desde que creamos, por ejemplo, un proyecto de inducción para cuando tenemos nuevos empleados. La situación de los activos intangibles, o más bien la complejidad, es que no todos los contadores públicos o no todos los empresarios o no todas las personas responsables del área financiera, legal o contable tienen la capacidad de reconocerlos o incluso conocen del tema.
Aquí lo que nosotros queremos proyectarles dentro de esta plática, pues obviamente es que entiendan el tema los empresarios y conozcan los beneficios que les podemos dar a través del reconocimiento y la evaluación de los mismos. Hablando sobre empresas que no necesariamente son multinacionales o empresas de éxito ya reconocido, los activos intangibles en México tienen una participación muy importante dentro de las pymes, por ejemplo, ¿no? Muchas de las empresas que han tenido crecimiento en México de empresarios mexicanos tienen que ver mucho con el tema de empresas familiares. Las empresas familiares tienen su haber en un crecimiento obviamente donde todos los miembros de la familia ponen de su parte y se van generando de cierta forma algunos procedimientos que les van creando éxito en sus empresas. Esos procedimientos nuevos que se crean, esa fórmula de negocios que la familia tuvo a bien desarrollar durante poco o mucho tiempo, se considera un activo intangible. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros como empresarios o como futuros empresarios de formalización? Pues obviamente reconocerlos y posteriormente evaluarlos. Cualquier empresa pequeña que haya desarrollado técnicas de negocio que les generen ahorros o que les generen ingresos significativos, puede considerar que está generando activos intangibles. Simplemente no los está reconociendo o por ley no los está evaluando, pero eso no quiere decir que no existan. Incluso la mayoría de las marcas la mayoría de las empresas que posteriormente se hacen franquicias que derivan de empresas mexicanas, necesitan la utilización de las técnicas de evaluación y reconocimiento de activos intangibles para poderle dar un valor económico a sus empresas, un valor financiero y un valor de venta como un producto final. Los activos intangibles pueden surgir desde el momento de la creación de la empresa o pueden surgir durante el desarrollo de la misma. Incluso no todos los activos intangibles tienen que surgir del interior de la misma. Muchos se compran y hay muchas empresas que se dedican a generarlos y a vendérselos a otros empresarios, que son justamente puntos intermedios donde se necesitan especialización de algunos procedimientos para que ciertas empresas pues tengan ventajas competitivas sobre otras. Tenemos que ahondar un poco más también en la parte contable y en la parte fiscal, porque de ahí derivan los beneficios que podemos tener al momento de la evaluación y el reconocimiento de los mismos. Como son considerados gastos diferidos, los activos intangibles son sujetos a una amortización, ¿no? Hay algunos otros tipos de activos, como la compra, por ejemplo, de maquinaria, que están sujetos a una depreciación. Los activos intangibles están sujetos a una amortización. ¿Hasta cuánto los podemos amortizar anualmente? Hasta el 15%. ¿Esto qué nos indica? Que nosotros tenemos que saber manejar el impuesto sobre la renta que se va a derivar, pues obviamente de la deducción de la compra de un activo intangible, de la inversión del mismo, ¿no? Okay. Otra vez, 1, 2, 3. Algo que tenemos que considerar en independencia del tema de la amortización del 15% de los activos intangibles es que también la ley nos permite amortizarlos al 100% siempre y cuando demostremos o siempre y cuando el activo intangible deje de tener una utilidad propia para la empresa o para la persona física que los posee. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros también podemos tener una ventaja competitiva desde el momento en que estamos valuándolos y reconociéndolos. ¿Por qué? Porque si estamos hablando o partiendo de que la mayoría de los activos intangibles se generan internamente dentro de las empresas y que además esa evaluación y reconocimiento nos puede traer como consecuencia positiva, pues obviamente un beneficio financiero, fiscal y de deducción, pues obviamente tendríamos que entender que de un inicio esta planeación o este rendimiento fiscal que queremos lograr con el reconocimiento del activo, tendrá que tener una naturaleza que nos permita orgánicamente ir utilizando los beneficios fiscales adecuadamente. En resumen, y para simplificar lo que anteriormente acabamos de hablar, podríamos decir que el reconocimiento y la evaluación del activo intangible de un inicio necesita un sentido lógico y de negocios para poder sacar el mayor aprovechamiento posible. ¿Qué queremos decir con esto? Podemos reconocer un activo intangible de dos maneras diferentes, porque nosotros lo estamos generando de inicio y sacar dos beneficios fiscales completamente diferentes a futuro, de acuerdo a la forma en que los valuemos y los reconozcamos.
Grabando video. Tema número 3, los beneficios fiscales y financieros. Dentro de toda el área de negocio que existe para el tema de los activos intangibles, hay ciertas personas que están certificadas para realizar la justa evaluación y el reconocimiento de los mismos. Dentro de ellos, los más importantes o los más comunes que podemos encontrar, pues son los corredores públicos. El corredor público, dentro de sus facultades y dentro de sus conocimientos, nos tiene que dar la pauta para poder realizar una correcta evaluación de los activos intangibles. Ellos tienen muchas metodologías en las cuales interviene la evaluación de los mismos, que trae criterios nacionales y que trae criterios internacionales. Ejemplos claros están los criterios de la OCDE, donde hay una evaluación de activos intangibles de acuerdo a las proyecciones y fórmulas financieras de los beneficios que nos traerán en años futuros. Existen otras evaluaciones que van más enfocadas a cuánto nos costó desarrollar el activo intangible en el pasado, horas hombre, tiempo, inversión, investigación, cuánto cuesta un activo intangible o por cuánto está evaluado dentro del mercado la oferta y la demanda de los activos intangibles en el presente y cuánto nos representará en un futuro el activo intangible como parte de los beneficios en ahorro o en incremento de ingresos o en utilidades, ¿no? Entonces, los corredores públicos tienen esta importante labor que además nos permitirá tomar decisiones propias del beneficio que los activos intangibles nos pueden dar. Ejemplos muy claros es que podemos nosotros reconocer tecnología desarrollada como parte de una simple aplicación de un convenio de tecnologías que se están amoldando para generar un producto terminado, o nosotros podremos desglosar la tecnología que creamos en pequeñas metodologías de tecnología que podremos ir nosotros evaluando poco a poco conforme tengamos las necesidades de tener obviamente el reconocimiento de más activos intangibles dentro de dentro de nuestra contabilidad. O sea que entre más tengas, mejor. Sí, lo vamos a poner así. ¿Qué quiero decir con esto? Que un activo intangible, si lo evaluamos mal de un inicio, puede representar una cantidad muy onerosa para la empresa, pero también podríamos desglosar ese mismo activo intangible entre 5 o 6 diferentes activos que por default ya traen una tecnología por separado y podríamos hacer 5 evaluaciones de un activo intangible que nos podría permitir tener un ingreso financiero o un gasto o una inversión muchísimo más grande, ¿no? Sí, a más largo plazo, ¿no? Exacto. Que le darías más longevidad a cada pedacito. Sí. Estamos en el cuarto punto, ¿cómo lo hacen? Bueno, aquí sí ya tendremos que hablar un poquito más sobre las estrategias financieras, las estrategias legales y las estrategias de negocios que tienen las empresas grandes o multinacionales, ¿no? ¿Qué sucede con ellas? Pues que ellas no dejan nada por sentado, o sea, ¿qué quiere decir? Que ellas no están, el tema de los activos intangibles no va a derivar de que un día llegó un contador a explicarles cómo funcionan y sobre todo entonces entenderán lo que estaban desaprovechando. No es así. Las grandes empresas o los grandes corporativos ya desde un inicio, desde que están creando sus nuevos productos o incluso desde que están en proceso de creación de las grandes corporaciones, ya traen planeado todo este tipo de situacionalidad legal con la cual se van a topar que les traerá beneficios financieros y fiscales. ¿Qué sucede? Hay grandes empresas que ya por default comienzan a crearse con una plataforma me refiero a un modelo de negocio donde ya por default van a estar creando constantemente activos intangibles, incluso ya es una planeación a muchos años. ¿Qué quiere decir? Que nosotros el grado en que podamos registrar y documentar el valor de nuestros activos intangibles en temas de investigación, desarrollo, planeación, etcétera, etcétera, pues obviamente podremos demostrarle a la autoridad que es la reguladora del valor de los activos intangibles y a las personas que obviamente se dedican a evaluarlos, pues qué tanto puede llegar a tener de valor, valor residual y valor financiero nuestro activo intangible como tal. Es decir, estas grandes corporaciones realizan investigaciones constantes de desarrollo de nuevas tecnologías, desarrollo de nuevas fórmulas, desarrollo de nuevos medicamentos y todo ese gasto multimillonario que están teniendo para poder desarrollar nuevos productos se traduce en una previa documentación de lo que puede llegar a valer un activo intangible. En independencia de que ya que se gastaron muchísimo dinero en investigación
y cuando ya terminan a tener o desarrollan un producto terminado, pues obviamente es un producto que ya creó una necesidad que tendrán miles o muchas personas en el mundo, o pocas, pero que con una inversión lo suficiente como para soportar todos los gastos de investigación, y que al final se van a pelear, es decir, que hay muchísimo más demanda que la oferta. O sea, el que un activo intangible tenga un valor estimado alto quiere decir que es muy especializado y que obviamente pocas personas se dedicaron a desarrollarlo. Y pues obviamente el que lo tenga, o sea, el que posee este activo intangible en el presente, tendrá ventajas competitivas en el futuro. Les voy a poner un ejemplo sencillo de cómo podremos determinar o cómo podemos ver la subjetividad o cómo se puede disparar el valor de un activo intangible. Si nos ponemos a ver ejemplos como el de Uber, que es una empresa de éxito en todo el mundo, pues de repente nos cayó una empresa en nuestras redes sociales que nos prometía, pues obviamente muchos beneficios más que agarrar un simple taxi, ¿no? Nos prometía seguridad, nos prometía control, nos prometía comodidad, nos prometía muchas cosas, ¿no? Esa obviamente, ese si queremos verlo que en algún punto fue una startup o fue una empresa que empezó para pues obviamente tener inversión a nivel mundial, ¿no? Pues obviamente se fue para el cielo, que quiere decir que si nosotros ahorita queremos comprar un pedacito de Uber, pues habrá que ver si nos venden y habrá que ver si podemos entrar dentro de ese negocio, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Pues obviamente con otras empresas que vieron el éxito de Uber, pues bueno, emularon la tecnología o emularon el modelo de negocios y surgieron empresas como Didi, como otras, ¿no? Que estarán emulando o replicando el modelo de negocios que tienen. Cuando un corredor público viene y se topa con que necesitamos evaluar una aplicación o una plataforma que dé servicios similares a los de Uber y los de Didi, pues obviamente tendrá que tomar en cuenta el potencial que tiene la empresa Uber, que es de miles de millones de dólares, y el potencial que tiene Didi, que puede ser de cientos de millones de pesos, por ejemplo, ¿no? Y entonces en ese rango de cálculos y de empresas, pues nos encontraremos que habrán 10, 20 o 500 plataformas similares que estarán intentando hacer lo mismo. ¿Qué va a suceder? El corredor público tendrá que tomar ciertos criterios de cálculo de evaluación del activo intangible para poder determinar cuánto va a costar la tuya. Y entonces nosotros, ¿qué tendríamos que hacer para tener un valor de un intangible más alto o un reconocimiento para efectos fiscales positivos para nosotros? Pues acercarnos de la mejor manera posible a empresas de éxito que estén desarrollando activos similares al nuestro para que nuestros corredores públicos o los cuales contratemos para hacer la evaluación, pues nos ayuden a tener pues, un beneficio fiscal más grande, ¿no? O ni siquiera hablando del beneficio fiscal, a lo mejor la optimización de la evaluación del activo intangible, porque lo que no queremos caer nosotros, pues obviamente es en operaciones simuladas. Lo que queremos es sacarle el valor justo, el valor potencial más alto a cualquier evaluación de nuestro activo intangible. Y eso solo lo podremos hacer a través de los mecanismos autorizados y legales y a través de una correcta asesoría donde podamos nosotros o cualquier empresario o cualquier asesor financiero, pues darle a los clientes para que puedan sacar este beneficio propio de la evaluación y el reconocimiento de los activos intangibles. Muchos de los despachos que se dedican al reconocimiento y la evaluación o a la asesoría para sus clientes con el tema de los activos intangibles ya cuentan con cuestionarios predeterminados donde pueden reconocer o donde pueden hacer una exploración ágil por parte de las empresas o con las empresas para poder saber si han desarrollado, definido o creado activos intangibles dentro de la misma. Estos cuestionarios nos van a ayudar obviamente a poder definir si podemos reconocerlos, si realmente vale la pena que le demos una formalidad como tal, y si sí vale la pena, pues obviamente darle el mejor rendimiento posible. Preguntas que nos debemos hacer dentro de la empresa es ¿qué tipo de empresa o qué tipo de negocio manejo yo? Si manejo un negocio que simplemente se dedica a la compraventa de bienes y servicios, es decir, soy una comercializadora, pues a lo mejor los activos intangibles que podré generar o que podría tener yo claros serían toda mi metodología para encontrar descuentos en la compraventa de productos. Si yo tengo una metodología definida, si tengo ciertos proveedores o si los pongo incluso yo a pelear, si yo tengo una metodología donde los pongo a cotizarme a mí mismo entre los tres y la defino como una parte como una metodología que me da rendimientos económicos en mi empresa, la puedo catalogar como un activo intangible, siempre y cuando le dé yo el sentido del beneficio y la formalidad que me pide la ley.
Otra pregunta que nos podríamos hacer para saber si tenemos activos intangibles es si nosotros hemos desarrollado procesos nuevos dentro de nuestra empresa para poder realizar nuestros objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que nosotros queramos poner un restaurante o que podemos poner, por ejemplo, un food truck, ¿sí? Y a lo mejor ya tenemos ciertos modelos de negocios, de estaciones donde se produce la comida del punto 1 al punto 10. Sin embargo, dentro de nuestros procesos del punto 1 al punto 10, conforme vayamos desarrollando nuestro negocio, a lo mejor nos vamos a encontrar que el punto 2, el punto 3 y el punto 5 se pueden resumir en uno solo, y a lo mejor podemos armar un proceso de 7 puntos en lugar de 10 puntos o en lugar de 10 pasos. Esa mejora continua de los procesos es un activo intangible, y si nosotros les damos las preguntas adecuadas como de ¿tienes procesos que has modificado o que has inventado para poder desarrollar tu trabajo? Podríamos empezar a partir de esa idea para saber que tienen activos intangibles que se podrían reconocer. Ha sido un gusto estar con ustedes, ha sido un gusto platicar sobre el tema de los activos intangibles. Espero que tengan muchas dudas, espero que nos manden su retroalimentación. Acá tenemos nuestras redes, de parte mía y de parte de Massive Certification Master y de todos sus colaboradores. Les damos las gracias y nos despedimos para la próxima emisión de un capítulo más sobre consejos y tips financieros. Muchas gracias.